Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día del Señor Jesús. Todos los días son del Señor. Esperamos en el Señor que esta reflexión, amados y amadas, que el Señor está inquietando mi vida con su palabra, pues sea de mucha bendición para ustedes, también para mí, porque necesito tanto del consuelo de la palabra de Dios. Así es que vamos a leer toda la gloria solo para Papito Dios por su palabra santa. Por medio de Cristo démosle gloria a Dios, alabanza, honra, honor y más gloria. Y gracias le damos también por su amado Espíritu Santo, el precioso que vive en nosotros, el Consolador. Romanos 8:18, voy a estar leyendo así un versículo aquí, un versículo allá, pero yo los animo que cuando yo diga Romanos 8, usted vaya y lea Romanos 8 todo, para que pueda entender todo el contexto de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Pero yo solo quiero referirme al tema sobre los sufrimientos de la iglesia, de los verdaderos creyentes. Leo, amados, porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Se lo voy a volver a leer para que se lo coma bien, digiera bien esta palabra. Amado, consuélese, oiga bien, porque considero, dijo el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados, no vale la pena ser comparados con la gloria venidera que gloria venidera con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y dice en nosotros, no dice en todo el mundo. Pablo es uno de los apóstoles que leemos más escrituras de él, porque él escribió a varias iglesias, varias congregaciones del Señor Jesús. Es uno de los apóstoles que podemos dar fe, ¿verdad?, por la palabra, dar seguridad, que sirvió al Señor con lágrimas, con golpes, con cárceles, con hambres, con necesidades. Él dice que pasó muchos momentos de necesidades, pero también tuvo momentos de abundancia. Así es que él podía decir esto. No es comparado con lo que se va a manifestar a toda la iglesia, amados y amadas. Yo no sé lo que estás sufriendo, lo que estás pasando, pero yo he podido ser testigo de sufrimientos de algunos hermanos. Digo algunos y digo pocos porque existen muchos hijos de Dios en el mundo que han sufrido quizás cosas terribles que yo no las he podido ver. Pero he visto cosas tristes que han pasado hermanos, pastores, siervos de Dios o hermanos sencillos que tal vez no tienen ningún cargo en una congregación, pero han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que han sufrido. Han sufrido y no por andarse levantando contra los gobiernos, por andar robando, por andar haciendo lo malo. Han sufrido por su fe. Quizás en sus trabajos han sido despedidos porque se negaron a cometer un acto de pecado y ellos prefirieron que los despidieran por causa de Cristo. Por causa de Cristo se sufre. Él lo avisó. Él mismo fue un ejemplo de sufrimiento. Vemos al Señor Jesús cuando Él predicaba, amados, y al Señor lo aborrecían. Muchos del pueblo de Israel lo aborrecieron por la verdad, por decir algo que a sus oídos ellos nunca habían escuchado, como es un ejemplo. ¿Habéis oído, dijo Él, lo que decía la ley, ojo por ojo, diente por diente? Mas ahora yo digo, dice Él, ama a tu enemigo, ora por él. Para los judíos religiosos esto era terrible, porque ellos estaban acostumbrados a maltratar a toda la gente, aún a personas de noble proceder. Ellos cuando querían algo se lo quitaban, si no eran las buenas se lo quitaban a las malas. Le inventaban testigos, como se lo hicieron a Jesucristo, como se lo hicieron a los discípulos, a Esteban.
Si ahí lo lees en Hechos, ahí está ese pasaje. A Esteban le pusieron testigos falsos, lo acusaron de blasfemo. A ver, en el Antiguo Testamento también eso era una práctica que hacían el pueblo de Israel. Así es que el Señor Jesús vino, y realmente vino a pasear a la tierra. ¿Verdad que no? El Señor vino a sufrir a la tierra, vino a entender qué era lo que estaba pasando la mayoría del pueblo, en manos de los religiosos y en manos del Imperio Romano allá en Israel. Él vino a los suyos, dice la palabra, pero los suyos no le creyeron, o si le creyeron como los religiosos le creían, pero no lo recibieron, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Vino a los suyos, y cuando los suyos no lo recibieron, no quisieron ser hechos hijos de Dios, fue solo un pequeño grupo. Entonces el Señor extendió, porque ese era el plan de Él, siempre lo fue, bendecir a toda la raza humana. Se lo dijo a Abraham, que por Él iban a ser benditas en Él, en la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, todas las naciones de la tierra. Así es que el Señor nos ama, como dice su palabra, con amor eterno. Entonces, ¿para qué el Señor, por qué el Señor permite que los creyentes en Dios, en Jesús, suframos? Siempre hay un propósito. Y Él dice que los que amamos a Dios, dice el apóstol Pablo, que sufrió tanto, todas las cosas nos ayudan a bien. Ustedes sabían que Pablo fue un hombre bien soberbio, un hombre de muy fuerte carácter. La Escritura lo dice, él mismo narra su conversión, cómo era que caminaba él contra los cristianos, seguidores de Cristo, con mucha furia. Él decía, esto es, y nadie lo hacía entender. Entonces, ¿para qué razón son para qué son las tribulaciones y las tristezas en la iglesia? Pues que todos aquellos hijos de Dios que hemos sido de carácter fuerte, como yo, como usted, pues a través de los golpes que nos permite Dios, y no es que Dios sea malo, no es que Dios sea un Dios que se goza viéndote llorar y viéndote sufrir. No, Él dice, y creo yo, no me lo ha dicho Él, pero yo lo creo, que Él prefiere vernos sufrir, pero salvos, y sabiendo que vamos a ser herederos de lo que dice Pablo. Dice que no se puede comparar lo que estamos viviendo para moldear nuestro carácter con la gloria venidera. Así es que vale la pena sufrir por Cristo. Por Cristo. Escuchen bien, cuando vamos al culto y alguien nos asalta por andar en una actividad de Cristo, vale la pena, ¿no creen ustedes? Aunque eso es duro, ¿verdad? Perder algo de valor o que nos hagan un daño. Pero vale la pena porque andábamos buscando del Señor en la casa de Dios, como la llamamos nosotros, aunque nosotros originalmente somos la casa de Dios, porque somos templos del Espíritu Santo. Pero siempre el Señor ha mandado que nos congreguemos donde vayan otros hermanos, para que allí nos conozcamos y nos amemos, para que nos ayudemos. Mira, cuando estamos así unidos, el cuerpo de Cristo, el diablo no puede contra una iglesia unida. ¿Saben cuándo el diablo puede hacer daño a un hijo de Dios? Cuando el hijo de Dios está dividido por allá, el otro hijo de Dios está por allá. Entonces me viene a atacar Satanás y yo sola me va a costar más. Pero cuando hay una iglesia unida, entonces un hermano ora por mí, yo oro por el hermano, y así estamos, ¿verdad?, batallando espiritualmente hablando. Pablo era uno que vivía pidiendo que oraran por él, para que Dios abriera puertas para la predicación, para que Dios le diera palabras con soltura, con sabiduría, con denuedo, decía él. Oren por mí, decía, para que Dios me dé palabras con denuedo, para que yo pueda predicar el evangelio, decía él, y para que sea librado de los demonios, amados. Hay demonios en los aires que usan a la gente, o si no, mire, ellos mismos nos van poniendo alguna situación, una enfermedad, algo, en un descuido espiritual, y nos entra una enfermedad y ya somos atacados, y ahí caemos, pum, y ya estamos desanimados con una enfermedad, como yo lo he vivido. Y
entonces podremos servir al Señor enfermo, ¿verdad que no? Pero si nosotros andamos obedeciendo a Dios y estamos unidos, nos vamos a estar ayudando. Y entonces es más difícil a través de esa gran muralla espiritual que logre penetrar un dardo de fuego del diablo. No lo va a hacer Satanás, aunque diga lo que diga el diablo, no lo va a lograr. Pero tenemos que estar unidos, amada iglesia. Hablo a la iglesia Hebrón, hablo a la iglesia en el mundo entero. Yo digo Hebrón porque ahí me congrego yo, en una iglesia que se llama así, dirigida por el pastor Arturo Martínez, siervo del Dios Altísimo, porque él lo llamó el Señor para el pastorado, aunque digan algunos que ya no hay pastores, pues el Señor lo llamó a ser el guía espiritual de la iglesia y nosotros pues le llamamos pastor porque comparamos con Jesús, el buen pastor, y Él es el pastor de los pastores, el que va a venir a darle su recompensa. Así que por esa razón, todos aquellos en sus hogares, en cualquier lugar donde lo ha llamado el Señor a ser pastor o pastora de unos hermanitos, usted está enseñándoles el camino a Jesús. Eso es un pastor, el que guía. El pastor guía a ovejas. Entonces nosotros podemos ser guías de ovejas, guías de un hermano menor que le instruimos en la palabra. Esto que no les ofenda a los religiosos. Yo no soy pastora hablando lo que tengo títulos, aunque gracias a Dios, ¿verdad? Hemos estudiado un poquito, pero Dios me dijo, no te llames pastora. ¿Saben por qué? Por eso del orgullo y por eso también de las críticas y de que la mujer no puede, que la mujer puede acá y que la mujer para allá. Pero el Señor a todo su cuerpo nos ha llamado a unidos a servirle. Así que si Dios me llamó a mí, unido con el pastor Arturo Martínez, a servirle, entonces yo también tengo el don de la predicación, entonces yo tengo que usarlo. Pecado para mí fuera no usarlo. Quiero leerles otro pasaje, amados. Acá. Mire, 2 de Corintios 1, para que usted lo vaya a leer, 3 al 11. Yo lo voy a leer solo un poquito acá. Gloria a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Se fija, los cristianos sufrían tribulaciones, ya les decía, persecuciones, no solo Pablo, sino todos los que fueron cristianos en ese tiempo por el Imperio Romano junto con los religiosos judíos, un grupo de religiosos judíos, no todos los judíos. Muchos judíos aceptaron a Cristo, también muchos romanos, así que esto de usar el diablo a ciertas personas lo ha practicado desde tiempos antiguos. Gente que ha querido buscar de Dios, el diablo se le interpone. ¿Por qué? Porque Satanás se enfurece de ver una alma de Dios que quiera ser salvada por Dios y que quiera dejarlo a Él. El diablo le gusta que a Él lo adoren en la brujería, en la idolatría, en el pecado cualquiera, adulterio, fornicación, asesinatos, robos, secuestro y todos los pecados habidos y por haber que el diablo va inventando al ser humano. Entonces aquí habla de muchas tribulaciones, amado, para que usted se dé cuenta que aquí en este pasaje Pablo los menciona. Dice, nuestras tribulaciones para que podamos también en las tribulaciones, mire, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Para qué son entonces también las tribulaciones de nosotros? Para que al nosotros pasar una tribulación y sabemos lo que duele, una apendicitis, por ejemplo, que yo ya fui operada de apéndice, también ya me sacaron la matriz, me operaron de hemorroides, me han dicho que tengo nódulos y otras cosas, que me da taquicardia, que gastritis, que colitis, y qué sé yo, mire, dolores de oído, falta de audición, falta de visión, olvido, todo eso que pasamos y muchas otras cosas que pasan otros hermanos con enfermedades graves, cánceres, tumores, hijos de Dios, sí, hijos de Dios. Entonces ellos en esa consolación con la que Dios consuela a ellos y a mí, nosotros poder consolar al hermano, poder consolar a otra persona, aunque no sea un creyente, nosotros le damos un abrazo, le damos una oración y Dios puede hasta sanarlos, porque Dios es el Dios de lo imposible. Sí, amado, ese Dios con el cual Pablo, Pedro y todos los apóstoles y discípulos del Señor predicaron con poder, con el poder del Espíritu Santo y se miraban grandes milagros, hasta los muertos resucitaban. Ese poder lo tenemos nosotros. Así es que con el consuelo, dice Pablo, que somos consolados por el Espíritu Santo, nosotros también con el Espíritu Santo vamos a andar consolando a otro. Para eso son las pruebas, para eso son las tribulaciones, porque si no nos pasa nada, nos volvemos muy duros, muy engreídos como los fariseos. Por esa razón, entonces recibamos las pruebas, mi amada iglesia, compañeros en batalla, ejército de Cristo, guerreras del Señor, ahí un grupo precioso que se llama
llama Torre Fuerte en mi congregación. ¿Para qué son las pruebas? Para que nosotros también amemos al que está siendo probado y no lo condenemos y no andemos diciendo es que está en pecado, por eso es que le está yendo mal. Sí, nos viene ese pensamiento, y digo que todos lo hemos sentido, ese pensamiento diabólico, pero rechacémoslo en el nombre de Jesús y seamos solidarios con el hermano, con la hermana, en cualquiera que sea su tribulación, que nos ayudemos unos a otros si tenemos alguna necesidad. Yo he vivido eso, yo he vivido necesidades económicas y aquí han venido hermanos y hasta el pastor a dejarme ayuda económica. ¿Para qué es la iglesia entonces, amados, en las pruebas? Para ayudarse, para amarse. Entonces allí sí, Cristo vendrá y nos va a encontrar amándonos unidos. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y adelante en esa prueba, que eso va a pasar pronto y todo lo que Dios nos tiene preparado, ni ojo ha visto, ni oído ha oído, lo que Dios tiene para ustedes y para mí. La gloria y la honra es para Dios.